Primer debate. Una nueva intervención, se trata de la asambleísta Verónica Rodríguez. Y nos ven a través de la televisión legislativa. Entrar en el mundo de las drogas es fácil, no obstante salir del mismo es muy tortuoso y costoso, tanto para el afectado como para sus familias, así como para el Estado. De hecho, según una nota investigativa de Diario El Comercio publicada en agosto del 2013, nos indica que recuperar a una sola persona podría llegar a un costo de $5.000 o más por tratamiento, dinero que podría ser mejor empleado en programas de comunicación o publicidad dirigido a más personas y con un mayor impacto positivo en la sociedad. Vamos a citar el caso de una persona que acudió a recuperación. Le vamos a llamar Carlos Andrés, quien ha mantenido una lucha permanente contra las drogas desde hace más de 7 años. Perdió su hogar, su familia, sus amigos, sus oportunidades laborales, todo. Sin embargo, manifiesta lo importante que fue para él poder contar con el seguimiento y tratamiento adecuado por parte de profesionales capacitados para su proceso de recuperación y, de acuerdo a su criterio, podrían ser estos mismos profesionales quienes integren en su momento los comités o programas de prevención. Él nos pudo manifestar que hoy existen drogas que se vuelven cada vez más atractivas entre adolescentes, surgen como moda y conducen hacia el consumo de drogas aún más poderosas y dañinas. Aunque también, de acuerdo con su experiencia en Narcóticos Anónimos, cada vez más la gente demuestra esa voluntad por recuperarse y evitar el consumo. De alguna manera, esto ha podido evidenciar que ciertas campañas educativas y de publicidad sí estarían cumpliendo su objetivo. Por tal razón, quisiera señalar 2 observaciones puntuales al proyecto de ley. La primera, que tiene que ver con el artículo 8 del proyecto, que de manera general indica que la prevención se orientará desde el Estado y la sociedad a fortalecer capacidades y habilidades y destrezas de los individuos. Es importante que en este artículo se establezca con mayor detalle el compromiso de poner especial énfasis en lo que tiene que ver con educación y participación social. La educación es un pilar fundamental. Mientras más temprano se inicien las estrategias educativas, menos casos de iniciación temprana podremos tener. Creo además que las acciones también deberían estar encaminadas a la preparación de las microsociedades, es decir, de las familias. Son ellas las llamadas a iniciar la formación social del individuo y, por lo tanto, son quienes podrían generar una cultura, no de represión ni de castigo, sino de prevención de uso y consumo de drogas con un contenido evidentemente más humano. En segundo lugar, considero que el ataque al nefasto mundo de las drogas debe hacerse desde todos los frentes, involucrados en garantizar la salud, educación y seguridad de las personas. Por lo tanto, es de suma importancia determinar la conformación de quienes integrarían el Comité Interinstitucional y sus funciones. En el informe se hace referencia a que este comité estaría integrado por los Ministerios de Salud, Educación e Interior. Sin embargo, este mismo detalle no consta actualmente en el proyecto de ley. Imaginemos algo, daría exactamente lo mismo concienciar a la población joven sobre las posibles afectaciones que pueden tener las drogas, si dejamos crecer la inseguridad en los colegios. En muchos casos donde se propaga el microtráfico, se mantiene un ambiente de agresión y amenaza para alumnos y profesores. Entonces, por un lado, es importante trabajar en las campañas informativas de concienciación y de preparación a la sociedad, pero también es importante generar seguridad y paz mediante el empleo de una fuerza pública debidamente capacitada para atender estos casos. A mi parecer, se requieren datos estadísticos con su respectivo análisis para tomar decisiones acertadas y que no resulten en aplicación de campañas ineficientes o que pudieran ser contraproducentes. Por ejemplo, existe una teoría del experto en neuromarketing Jürgen Klarik, quien manifiesta que las industrias tabacaleras juegan con el subconsciente de las personas cuando introducen las peores imágenes para demostrar que fumar mata. Sin embargo, a la mayoría de seres humanos les gusta tomar riesgos, por lo que al ver estas imágenes y advertencias, fuman más, y la legislación ecuatoriana está permitiendo eso.
De estadísticas presentadas por la Organización Mundial de Narcóticos Anónimos, de una encuesta realizada por Internet a sus miembros en el 2010, se ha podido determinar que la edad promedio de los miembros que consumen es de 43 años. Esto me hace pensar que una ley enfocada en los jóvenes sería muy importante para generar un efecto positivo en el largo plazo. Revisando además el material, no he logrado determinar un estudio fehaciente que indique las edades de iniciación de los consumidores en el Ecuador, y considero que contar con esta información sería muy importante como base para el informe de este proyecto y para que los ecuatorianos puedan conocer y dimensionar la realidad que queremos enfrentar a través de este proyecto de ley. Entendiendo que no se trata de problemas que se solucionarán inmediatamente con la promulgación de la ley, se debe trabajar mucho en la cultura ecuatoriana. Por ejemplo, observemos algo que consta en el último estudio realizado en el 2012 por el Observatorio Nacional de Drogas y el CONCEP, en donde se entrevistó aproximadamente a 40.000 estudiantes entre 12 y 17 años, en donde se determinó que los niños que consumen cigarrillos, gracias a la facilidad de adquisición que pueden tener en cualquier tienda, ¿por qué muchos tenderos venden fácilmente cigarrillos a los niños? También se determinó niños que consumen alcohol a una temprana edad. ¿Por qué algunos padres ven como algo normal el poder darle una cerveza a un hijo menor de edad? En cuanto al consumo de marihuana, el mayor consumo se registra entre adolescentes comprendidos entre los 16 y 17 años. Con seguridad, la Comisión analizó estos datos. Sin embargo, es necesario que se planteen preguntas y respuestas respecto de la prevención a todo nivel, en todas las etapas del desarrollo de las personas. Creo que he demostrado mi punto de que es muy importante señalar a la educación como pilar fundamental para la prevención y no esperaría que se elabore una ley reglamentaria, pero sí una ley que tenga más detalle en cuanto a la obligación de educar y preparar a la sociedad en este aspecto. Por lo expuesto, considero muy importante que el enfoque preventivo del proyecto tenga acciones más concretas hacia los jóvenes, tal vez con la obligatoriedad de generar o rescatar una materia específica para la cultura cívica o de humanidades y generar espacios de escuelas para padres e hijos en donde se muestre el efecto de caer en las drogas. Por otro lado, me parece que hay que dejar claramente sentado qué se estaría regulando cuando nos referimos al consumo personal. Esto con el objeto de que no exista lugar a suspicacias o erróneas interpretaciones y sobre todo que no se cuestione el carácter preventivo del proyecto de ley. Creo también que se podría elaborar un glosario de las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización para entender de mejor manera los anexos que se están incluyendo en el proyecto de ley. La ley tiene como destino el común de los ecuatorianos, por lo tanto debe ser un texto completamente claro, fácil y sencillo de entender. Finalmente, en lo que corresponde a la parte operativa del proyecto de ley, me pregunto por qué los bienes incautados y comisados deberían pasar a inmobiliar. Sería lógico si tratasen exclusivamente de bienes inmuebles, pues ese es el ámbito de aplicación de inmobiliar. Sin embargo, se debe hacer una aclaración sobre estos puntos y determinar la institución que podría ser competente para la gestión del resto de bienes. Tomemos en cuenta que no habría necesidad de reformar el artículo 557 del COIP, ya que determina que el Estado, en su generalidad, será el encargado de administrar y vender, de ser necesario, los bienes incautados. Para cerrar mi intervención, queridos compañeros asambleístas y pueblo ecuatoriano, estando de acuerdo que una ley como esta es necesaria para contrarrestar desde una óptica diferente el problema del consumo y uso de drogas en nuestro país, tiene un minuto, asambleísta. Que tomemos en consideración todas las observaciones aquí planteadas a lo largo del debate. Recordemos que este proyecto de ley, sin lugar a dudas, tiene un enfoque inminentemente preventivo y no permisivo para el consumo de drogas. Muchísimas gracias, señora presidenta. Puntos de vista expuestos por Verónica Rodríguez, representante.